Bienvenidos muchachos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hoy estamos en Alf, no sé si lo pronuncia bien, mi inglés no es muy bueno. Hoy vamos a tener un capítulo tranquilo, vamos a hablar un poco del canal, un poco del juego. Vamos a crear el personaje, lo primero. Vamos a bajar el volumen. Me está reventando un poco las orejas. Ya. La verdad, este juego ya lo he jugado, así que tengo que... vamos a crear un nuevo personaje desde cero. Borrar el save me costó un montón. Y lo importante, vamos a escoger la arma inicial. El Fly es una buenísima arma. No voy a preocupar de los otros caracteres físicos porque la verdad este es uno de estos juegos donde se te mueren mucho los personajes, así que no nos vamos a preocupar tanto de eso. El juego aún está en Early Access, se está creando, pero tiene mucho potencial, es muy entretenido. No tiene una gran historia, es más de estos juegos donde tú te entras a ¿cómo se puede decir? A repartir golpes, a relajarte un rato y nada más. Vamos a empezar ya con las luchas. Vamos a comenzar con una batalla de barro. Como les mencioné, muchachos, este es uno de esos juegos donde, claro, aún se nota mucho que está en Early Access. La gracia está en su sistema de dinámica. También que es bastante violento. Se trata de duelos medievales, como pueden ver, tanto duelos como de boxeo, como duelos de un armamento, aunque aún se nota el Early Access, pueden ver este espacio en el mapa que está la textura sobrepuesta, o esas tiendas flotando por allá. Así que vamos a grabar unos 15 duelos, yo creo. Ah, son 6 acá. Bueno, el combate físico en este juego es bastante fácil, la verdad. Solo tienes que chocar y aprender a mover los puños rápido. La verdad, la mayoría de las veces basta con eso. Y les quería comentar un poco sobre el canal, que ya bueno, este proyecto ya lleva un mes y tanto. Ha sido bastante divertido. Ya hemos logrado algunos suscriptores. Nos hemos basado principalmente en el Age. Y hemos ido aprendiendo de a poco. Opa. Ahora estamos con el tema de la edición, que espero que vayan al video de Carlos Martel del Edge, que va a ser es el primer video como con hartos cortes. Quiero que lo vean, quiero que me den sus opiniones de cómo quedó. Este cabrón se cayó. Es un terreno resbaloso si se lo preguntan, por eso es que pasa eso. Y que me vayan dando como las opiniones de qué les gustaría ver en el canal, qué les gustaría también que se mejorara, contenido que les gustaría ver, el audio. El video creo que está bastante bien, creo que ahí no hay fallas. El audio siempre ha sido como mi duda. Y bueno, yo por mi lado siempre he comprometido a mejorar como el tema de la narración, del hablar, ir sacando cada vez las muletillas o hablar más claro. Yo tiendo a hablar rápido de por sí. Así que a veces se me tiende como a enredar la lengua. Es algo que quiero ir como mejorando para ir como trabajando más para mejorar a la vez la calidad del canal. Hay cosas que ya una vez uno como técnicamente ya no puede mejorar más y tiene que esforzarse en ya mejorar lo personal. También irme saltando un poco con el canal, porque la verdad a veces me pongo un poco nervioso. Aquí tenemos nuestro primer duelo. ¡Upa! La regla de este juego, si se cae al piso, no paren hasta parar. O sea, no paran hasta de derrotar al enemigo. Este tipo de un hachazo me puede haber terminado. Pero... claro.
Yo tengo la ventaja que tengo, aunque mi arma no tiene filo, es un arma que tiene mucho rango, así que eso siempre es como... Bueno, yo igual he jugado este juego bastante. Así que... si se nota como mucho eso, les disculpo. No es un juego que les pueda traer... Uno, el cabrón de los duelos es horrible, el payaso está pero feísimo. Bueno, en el juego uno comienza siendo como un aldeano y tiene que ir como ganando como fama en los duelos. Comienzas peleando con otros aldeanos y cada vez entonces puedes como intentar conseguir mejores armas. El juego a veces te tira el loso automático o a veces uno puede intentar pararse también. No es que caigas y pierdas. Vamos a ver qué podemos conseguir en la armería. En este juego, la verdad, la clave está en el rango. La mayoría de las armas de rango te dan un impulso pero gigante. Por eso escogí esa... este palo, que en realidad es una cuestión que es para... Jester, este tipo, este cabrón es horrible, mírale en la cara. Es más feo que pegarle a tu mamá. Bueno, sí, pues el arma que estoy ocupando es como especialmente para el trigo. No tiene filo, pero el rango lo compensa. ¡Oh! Me cortó el brazo el cabrón. Ya, y aquí vamos a la primera mecánica. Que es cuando mueres, tienes una oportunidad de salvar tu alma automático o puedes despertar en el infierno. En este caso, no desperté en el infierno y no tengo que luchar por volver. Vamos a ver si hay algo en el comercio que puedo ocupar. Una lanza, un bastón, esas armas son buenísimas, por lo menos a mi estilo de juego. Bueno, dentro de lo que se puede hacer, podemos saltar. Podemos... Espera un momento mientras apaleo a este tipo. Muchas veces no es necesario llegar a matar al enemigo. Basta con incapacitarlo. Esta arma la podré guardar. No puedo. Es algo malo, porque las armas a veces las puedes como guardar, por así decirlo. Y puedes llevar varias armas. Puedo incluso llevarme el arma de este tipo. Pero está un poco complicada la cosa. Vamos a gilearnos. Como pueden ver hay distintos tipos de duelos. Tenemos los combates de puñetazos, los duelos como tales. Y estos tienen varias rondas. Vamos a mandarnos unos, yo creo que 8 duelos más. En verdad sobre el canal eso más que nada quería hablar. Sobre su opinión, sobre lo que hay que mejorar. Sobre contenido que quieran ver. Oh, este tipo casi lo partimos a la mitad. Sobre el tema de la edición, sobre el capítulo de Carlos Martel, que es el primero que he editado tanto. Sobre todo me interesa que me den su opinión. Toma. Eso es un tema en este juego interesante, que en el arma, claro, no es como otros juegos donde si tú golpeas en el rango del golpe, va a cortar siempre. Aquí tengo que golpear específicamente con el mango del hacha para poder hacer el daño. Ya llevamos 2 duelos. Vamos a ir trayendo varios capítulos sueltos de esta serie. También la lleva mejorando de a poco, como que no se lanza tan de cabeza. Vamos al siguiente. Uno puede dar en este juego la piedad. Podría intentar hacer un golpe así, pero igual es complicado. Oh, le quité el arma de la mano. Y también las armas de los duelos anteriores queda en el piso. Ese tipo no va a poder almorzar hoy. Vamos bien, vamos acumulando oro. Vamos a ver en la tienda si podemos encontrar algo que nos convenga más, la verdad.
La verdad no quería tanto esta arma, el hacha, pero quería como mostrarle como las otras variedades que hay. El rey que es bueno. Nos vamos a poner un gorrito. Nos vamos a armar. Aquí tenemos como el equipamiento del personaje. Aquí sacamos esto. Ponemos la... creo que esta garra para trillar. Se me fue el nombre de la herramienta. Tengo una en mi patio más encima y no... Y no se no se me viene a la mente. O todas estas armas que te dan distancia son buenísimas, la verdad. Te voy a hacer trigo, cabrón. Aunque le falta perforación. Sí, no, le falta la potencia de perforación del que tenía el hacha. Oh, viejo. Sí, ahora que lo pienso, esto se puede quedar atascado muy fácilmente. Le dice explotar la pierna. Una lanza. Estaría pero excelente. Vamos a hacer trigo, cabrón. Oh. Ahí, este es un caso donde, claro, donde me desmayé. No, de venta. Vamos a pelear hasta el último segundo contra este desgraciado. Esta parte central es barro. La verdad, claro, con zapatos no se siente tanto, pero ahora al inicio del juego no lo recordaba. Se siente mucho que no tengas zapatos. Te resbalas básicamente de inmediato. ¿Alguna arma? ¿Algo? Listo. A tu casa. Oh, pero creo que me apuñaló el brazo. Vamos a agarrar algún arma. Podría agarrar de nuevo la trilladora, pero me tienta el cuchillo. Vamos a hacer algo por si acaso. Por si nos vuelve a pasar esto. El cuchillo estaba por aquí. Ah, la perdí. Le vamos a agarrar el martillo. Nos lo vamos a poner en el cinturón. Sí, puedes tener armas pequeñas en el cinturón. Otra cosa muy realista que me gusta de este juego. Vamos a apretar G. Y seguimos avanzando. Vemos dónde vienen este cabrón. Encontrar como ese punto medio, como el golpe, es complicado. Incluso entre armas varía bastante, ¿no? Recuerda un poco el modo de Mountain Blade. Ya cuando los tipos ven que están como derrotados, pueden pedir piedad y se rinden. Y ahí uno los puede masacrar o puede seguir luchando. O sea, los puede masacrar o darles piedad. También podemos hacer la pose de lanza, pero con esta arma no... Oh, sí, es bastante efectivo. Pero como pueden ver, hay otra arma que literalmente es un báculo, se puede decir, o un bastón, y es mucho más efectivo que esta cosa. Aunque tal vez el truco... Hay un botón que te permite ocupar el arma como un lanza, y la cuestión tiene como tanto... Eso. Ocuparlo como la lanza, esta arma es como el truco. También, claro, las armas se atascan. Aunque también en este juego existen las fracturas de hueso, así que me pueden romper un brazo, una pierna, así que el martillo es igual de peligroso. Ya, con eso de estar fuera de combate. Puedes agarrar las armas con una mano, con dos manos. Aún está en Early Access, así que si nos ven como movimientos muy extraños, es por eso. También cuando nos ponemos en posición como de lanza, que hace este movimiento, la idea tiende como a ser como más cuidadoso al acercarse. A la patita. Atrás. Posición de golpe. Toma. Oh.
Vamos a retirarnos. ¡Oh! No, oh, no me rindo. Oh, me está dando muy cerca de la cabeza. No, justamente la sexta ronda. Si se lo preguntan, sí, cuando perdemos, perdemos dinero. Y cuando ganamos, obviamente nos llevamos la recompensa. No me gustó el arma. Tiene como tiene como lo suyo, pero el golpe es muy malo, la verdad. Vamos a comprarnos zapatos por lo menos, para tener un poco más de estabilidad. Escudos, como pueden ver, todas son como armas muy campesinas, en el sentido como martillos o una pica. Creo que esto es una pica. Nos vamos a equipar. El gorro, los zapatos. Nos vamos a luchar. Vamos a pelear contra un campeón. Ah, no, una revancha. Toma. El poder perforante del hacha es superior. Ah, también podemos patear. Y ganamos ya 30 de oro. Lo difícil del juego es encontrar ese punto de golpe como específico. Eso es como un poco complicado. Toma. Claro, ustedes ven que esto es simple, pero claro. Después, cuando ya peleas contra guerreros con armadura, jugar a dar como el primer golpe exacto es mucho más difícil. Vamos a depositar lo que hemos ido consiguiendo. Después lo podemos vender. Vamos a descansar. Bueno, igual otras cosas que podemos ver es que tenemos creación de armas, que se van desbloqueando a medida que vamos aumentando nuestro rango de caballero. Ahora solo podemos hacer masas. Tenemos el comercio, como ya les mostré, podemos comprar. También podemos asegurar, que no ocupo nunca esto, la verdad. Creo que cuando se destaca como el espacio en el inventario. Descansar, retirarse, ayudas, son como pegas para darte como oro si te llegas a quedar sin oro. Como hacer madera, cosas así. Contratar a un compañero. El espato no sé qué es. El jugar modo libre, que es aparte. Y también está el tema de del inframundo, que hay peleas con zombies. Lo siento, viejo. Muy lento. Sí, me gusta esta arma. Es más rápida que el hacha. Y no, uno como se necesitas hacer golpes como mortales para acabar con él. Vamos a llevarnos esta hacha. Ay, al bolsillo. Ahí. Agarra de defensa también hay. Agarra con 2 manos. En fin. No la puedo borrar. Parece que estas armas de 2 manos no... A veces se pueden y otras veces veo que no se pueden. No, ya. Me llevo esta porque es más rápido. Vamos a hacer un duelo en el cuadrilátero para que lo vean. Me gusta este escenario. Nos ponemos en posición, esperamos. Nos lastimaron la pierna. Pero nosotros tenemos la ventaja de la rapidez. También podemos perder por desangramiento, si se lo pregunta. Nos vamos a llevar esta hachuela. Ahora vamos a poner el cinto. Y seguimos peleando. Tenemos 7 rondas. Quizá las heridas se sanan un poco entre ronda y ronda. Chao. Toma. Cuando ya encuentras el rango, los primeros niveles son muy simples. Solo tienes que esperar. ¡Opa! Ya te empezaron a tirar más de uno. Hay que esperar. Incluso un golpe pequeño puede... ¡Oh! ¡Oh, cabrón! Morí desangrado. Si resisto el siguiente tiempo, tal vez, quizás se estabilice mi brazo. Ya
por lo menos a ese cabrón le lastimé la pierna. Estos son esos momentos cuando estás como con un punto de vida peleando. Casi lo que lo logré. Ya vamos a salvar el arma. Veamos si les puedo mostrar el purgatorio. En realidad no es el infierno. Aquí uno sale de la tumba y tiene que pelear contra... Se supone que son como otros guerreros que has derrotado. También puedes encontrar loot como muy interesante por acá. Bueno, ese loot es una basura, así que no vale la pena recogerlo. Y uno va caminando por la oscuridad y se encontrando loot o te van apareciendo los zombies. Basura y más basura. O sea, no es basura, pero... Opa. El zombie muerde, por si se lo preguntan. Atrás, cabrón. Y hay que darle varios golpes para que se muera. Encontrar ese punto medio como para apuntar es un poco complicado en este juego. Y ahí es cuando ya están muertos. A ver si encontramos algo más. ¡Upa! Un chico de la picota. ¡Ah! Me mordió la maldita cara, cabrón. Vamos, si se puede. Levántate. Agarra el hacha. Púdrete tú y toda tu familia, cabrón. Solo necesito un poco de tiempo. ¡Oh, mi rodilla, cabrón! Deja mi maldita rodilla. Eso. Uf, ya. No, cuando estábamos en el purgatorio, por lo menos, mientras no te corten algo, como que todas las heridas se pueden recuperar. Vamos a agarrar el hacha. Aunque no parezca tan útil, tal vez en lo que les estoy mostrando de gameplay, a veces salva mucho. Nada, no es útil. Y si recogemos alguna arma acá del purgatorio, nos la llevamos al mundo real, por así decirlo. Así que vale la pena ir buscando cositas. A veces puedes encontrarte armas como de tier muy alto aquí. Basura. Upa. Atrás, cabrón. Ahí está. ¡Oh! A los corazones da un poco de tiempo para ver si encontramos algo más. Otra chuela. Vamos a hacer... Esto nunca lo he intentado con hachas, lo he intentado con espadas. ¡Ah, cabrón! No. Y así perdimos al primer personaje. Íbamos tan bien. Y por intentar cosas, perdimos. Break, hammer. Ya nos vamos a quedar con el fly nomás y vamos a avanzar hasta conseguir como niveles más altos. Nos vamos a comprar un par de zapatos. Y... Oh, la Quick Ford también es buena. Vamos a ir al inventario, nos vamos a cambiar esta por la Quick Ford. Es una... se puede decir que es como la lanza a nivel básico en este juego. Vamos a hacer unos enfrentamientos más y luego vamos a terminar el video, muchachos. Postura de lanza y apuñalado. Picar. Eso. Él está herido, así que tienes menos movible. Hay que buscar el punto exacto. Oh, un golpe de hacha en el brazo. Carajo. En ese momento hay que improvisar.
Ya puedo dar golpes. Me partieron la cabeza como un melón, muchacho. Ya vamos muy bien con el primer personaje. Ah, ya, evitamos el purgatorio. A veces pasa. ¿Por qué? No sé por qué. Ya, vamos a intentar hacer la retribución. Vamos a intentar nuestra venganza. Ay, pero no me curé. Ya vamos a rendirnos. Listo, nos rendimos. Soldado que corre sirve para otra guerra, muchachos. Y conseguir la lanza no es fácil, así que tampoco quiero despreciarlo. Ahora sí vamos a tener nuestra rancha. Herido. Eso. A veces solo un buen golpe bien dado sirve para todo. Eso, respeto. Respeto, viejo, respeto. Si fuera un caballero, o si tal vez esta cosa picara más, te perdonaría la vida. Ya te perdono la vida, pero recibirás una patada en la paipa. En chileno, paipa, cabeza. La parte 3 de la cabeza. Otros Challenge Champion son los más difíciles, pero son los que dan más horas. Y la verdad son los que a mí más me divierten. ¡Upa! Insertado como un cerdo, tu muchacho. Derrotado. Easy peasy lemon squeezy. Tienes que ir al doctor porque tal vez tengas los pulmones perforados, viejita. Ya vamos a hacer los Cellar Duels, esos 3. Y si todo va bien, pasamos al siguiente. Oye, qué feo este cabrón, no puedes. Como que escogieron el spread más feo para ponerlo aquí. Si se lo preguntan, ¿cómo uno sabe en qué rango va? Está acá arriba. Acá, ¿dónde está el mouse? Ahí está el rango de progreso. Ya, vamos al Cellar Duel. Pa. Oh. Ese horrible momento en que empiezas a apretar la tecla equivocada y te arruinas la parte. ¡Afuera! ¡Afuera! Salvada pero de taquito. Toma, para que no vuelvas a pelear, cabrón. Nos ponemos en postura y picamos directo al corazón. Hoy, muchachos, dejamos a un hijo huérfano y a una mujer viuda. A menos que le haya picado un poco más abajo el corazón, pero no creo. Postura, buscamos posición y pinchamos. Listo. Precisos, somos una máquina de la muerte, muchachos. Por eso ganamos 15 más. Vamos a ver si podemos comprar algo. Vamos a descansar. También, a mayor nivel, obviamente te están desbloqueando mejores loots. El Axe es bueno, pero la verdad no me convence. De armadura aún no podemos tener nada. Ya vamos a hacer un Cellar Champion más y estamos listos. Nos ponemos en postura. Y picamos primero. No hay nada más peligroso que la IA con otras armas a distancia. Como que una de nuestras mayores ventajas nos la neutralicen. Y pensar que esto es una cuestión de jardín nomás, pero igual es súper peligroso. Lo siento, viejo. Y nos retiremos. Nos vemos, cabrón feo. Bueno, muchachos, espero que hayan disfrutado este mini episodio. El juego es sumamente entretenido, lo recomiendo. Me recuerda a un juego que jugué hace muchos años como de conejos de combate que tienen como unas físicas muy parecidas. Lo recomiendo totalmente. Y iremos subiendo capítulos esporádicamente de esto. Esta es nuestra partida, estamos en el día 3, es de día. Es nuestro tercer personaje. Y a medida que vayamos avanzando vamos a ir desbloqueando más cosas. En fin, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Y no se olviden de ir a ver el capítulo de Carlos Martel para darme sus opiniones del edit, por favor. Hasta luego, ahora sí.